Bueno, como les decía, ahorita lo que vamos a repasar un poquito es el tema de divisibilidad. Vean, este tema es mucho lo que nos han explicado desde la escuela. Desde la escuela se han enseñado que nosotros sepamos multiplicar y dividir, y es parte fundamental de todo lo que el ser humano debe hacer cotidianamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo acá, para poder aplicar divisiones nosotros hemos partido de grupos y demás. De hecho que primero se aprende a multiplicar antes que dividir. Es por eso que nosotros vemos el algoritmo de la división antes de ver la parte de división de números enteros. Ok, ¿qué dice el algoritmo de la división? Lo que me dice es básicamente para poder tener dos valores naturales, uno se divide por otro si cumple con las siguientes. Profe, Ajá, este es un tema nuevo. sí, sí, ese es el tema nuevo de divisibilidad. Entonces vean lo que dice acá. Si n es diferente de 0 y m son números naturales, si n es diferente de 0 y m son números naturales, se puede decir que m es de la forma n por q más r. Para algunos números naturales q y r, siempre y cuando r sea un valor que puede ser mayor o igual que 0, pero siempre menor que n. ¿Eso qué nos dice, chicos? Que para cualesquiera dos números, que tengamos números enteros, números naturales, yo puedo expresar 7 como una multiplicación de un número por algo más alto. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y divido 7 entre 2, la división clásica me dice entonces, en el cociente voy a escribir un valor que multiplicado por 2 dé 7 o se aproxime a 7. Ese valor sería 3. Porque 3 por 2 da 6, resto y me queda 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el algoritmo de la división? Que siempre que un número es divisible por otro es posible, o que no necesariamente sea divisible, sino que puedo expresar la división de, en este caso, como el 7, lo puedo descomponer como la multiplicación de 3 por 2 más 1. ¿Es eso lo que llaman ahí? El m y el n. Yo puedo ver en m como, en este caso, n por q más 0. Donde, en este caso, el m es el dividendo, el 2 es el divisor, que sería en este caso el n, y el q va a ser el cociente y r es el residuo de la división. En otras palabras, siempre que nosotros tengamos, ¿verdad?, la división de dos números, yo puedo expresarla como una multiplicación. Es decir, el dividendo como el divisor por el cociente más el residuo. Eso es lo que dice por acá. Ahora, si hay un residuo que no es 0, resulta que nosotros vamos a decir que 7, en este caso, no es divisible por 12. ¿Cuándo un número es divisible por otro, chicos? Por ejemplo, 6 es divisible entre 2. ¿Sí, verdad? Sí. Por Cuando su residuo es 0. Muy bien, porque yo puedo ver 3 por 2, 6 y el residuo me queda 0. Exacto. Cuando yo puedo ver en este caso un valor m como un n por un q más 0, que es el residuo, si el residuo es 0, yo podría decir que 2 divide a ¿quién? A 6. Es decir, en este caso 6 es divisible por 2. Y también hay muchas formas de ver estos resultados. Podríamos decir que 6 es múltiplo de 2 o que 2 es divisor de ¿quién? De 6. Al mismo tiempo, 6 es un múltiplo de 3 o 3 es un divisor de ¿quién? De 6. Tiene que acostumbrarlo a verlo en esas dos direcciones. O es múltiplo o es un divisor. Siempre y cuando el residuo sea ¿qué? Sea 0. Si ya el residuo no es 0, no podríamos asegurar ninguna de esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice el algoritmo de la división. Nos dice, ok, si yo tengo un valor n, que es 3, y un m, que es igual a 6, perdón, a 16, yo puedo ver 16, que es el m, vean aquí la forma, el m como un n por q más r. Entonces, si yo tengo que m es 16 y n es 3, ¿por qué debemos multiplicar a 3 para que se aproxime a 16 y sumarle cuánto para que me dé exactamente 16? Sería 3 por 5, 15, más 1, 16. Por tanto, el Q en este caso es 5 y el residuo sería 1. Entonces no podríamos decir que 3 sea divisor de 16 ni que 5 es divisor de ¿quién? De 16. Ahora, de la misma forma, si M es 3 y N es 10, yo puedo ver 3 como 10 por 0 más 3. Porque recuerden que el residuo, en este caso,
puede ser, en este caso, tiene que ser mayor o igual que 0, pero menor que n, siempre. ¿Verdad? Entonces ahí es donde aplican algunos casos excepcionales como estos. Entonces, chicos, como les decía anteriormente, si el R, es decir, el residuo del teorema anterior es 0, vamos a decir que M es un múltiplo ¿de quién? De N. O que N divide a M. Y de aquí en adelante lo vamos a ver así, chicos, cuando yo les digo N divide a M es porque cumple con esto. Y vamos a decir que se va a leer de esa manera, N divide a M. En el caso en que M no divide a M, pues se va a negar de esta manera. ¿Está bien? Entonces, chicos, lo que yo quiero ver hoy más que todo son las propiedades de divisibilidad. Estas propiedades son para demostrar. Yo voy a hacer unas cuantas y les voy a dejar unas a ustedes para la próxima clase. Entonces, las propiedades dicen lo siguiente. Si tengo 3 elementos A, B y C que son números positivos, dice lo siguiente. Si A divide a B y A divide a C, entonces necesariamente A tiene que dividir a la suma de B más C. Ahora, si A divide a B y A divide a C, siempre y cuando B sea mayor que C, A tiene que dividir a B menos C. Luego, si A divide a B o A divide a C, A tiene que dividir a B por C. Y si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Ok, resulta que nosotros tenemos que demostrar estas 4 propiedades. Yo voy a hacer la A y les voy a dejar a ustedes la B, para luego hacerles las otras que quedan por ahí. Ok, dice, sean A, B y C números enteros positivos. Lo primero es, si A divide a B y A divide a C, entonces implica que A divide a B más C. Eso es lo que tenemos que demostrar. Ok, como yo les decía hace un ratito, chicos, vamos a decir que un número divide a otro. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, A divide a B, sí y solamente si B se puede ver como un A por un K. Esa es la definición de que un número divide al otro. ¿Por qué? Porque el residuo sería 0, entonces no se sumaría. Entonces, si yo puedo ver el B como A por algo, entonces podríamos decir que A divide a B. Siempre y cuando este algo sea un número entero cualquiera. Eso sí, con el K, que puede ser un número entero positivo o negativo, lo que sea. Lo que pasa es que aquí vamos a trabajar con números enteros positivos. Entonces, si esta es la definición, tenemos que aplicarla acá. Ok, chicos, para demostrar esta parte de aquí, vamos a partir de nuestra hipótesis. Esta es la hipótesis y tenemos que mostrar que A divide a ¿quién? A B más C. ¿Qué pasa si A divide a B? Ok, vamos a colocarlo acá. Okay. Si A divide a B, esto implica, esa es la definición, se la voy a mostrar desde. Si A divide a B, implica que existe un valor K en los números enteros de manera tal que B es de la forma A por K. Bueno, llamémosle K1. Esa es la definición de que A divide a ¿quién? A B. Que existe un valor K de manera que ese K por A me va a dar el B. Donde el residuo es 0. Ahora, hagamos la misma definición. ¿Qué pasa? Eso es si A divide a B. Ahora, ¿qué pasa si A divide a C? Es la misma definición. Si A divide a C, eso quiere decir que existe un valor que le voy a llamar K sub 2, que pertenece a los números enteros de manera tal que, ¿cómo se podría ver esto? ¿Es decir? Es igual a por K2. Muy bien, A por K2, excelente. Entonces, esta es la definición de que A divide a B y esta es la definición de que A divide a C. Siempre es un número divide a otro si existe un valor K, que es un número entero, de manera tal que B se puede ver de la forma A por K1. Y si A divide a C, es porque C se puede ver como un A por un K sub 2. Resulta que ya teniendo esta definición, nosotros podemos manipular la definición de manera tal que tengamos que demostrar esto. ¿Qué les parece si yo sumo la parte de arriba con la parte de abajo? Y se puede hacer por ser una igualdad. Yo sumo estas partes, izquierda con izquierda y derecha con derecha. Entonces voy a sumar
B más C es igual a ¿quién? A A por un K1 más un A por un K2. Y eso se vale por ser una igualdad. Ok, ya aquí tengo el B más C que necesito. Ustedes necesitan demostrar que A divide ¿a quién? A B más C. ¿Cómo harían entonces para demostrar que A divide a B más C? Llegando a concluir que existe un valor K, de manera que B más C se puede ver como un A por un K sub 3. Y le vamos a llamar K sub 3 porque pueden ser valores diferentes. Entonces, chicos, aquí ya tengo el B más C, aquí tengo estos resultados. ¿Cómo harían ustedes para llegar a esa parte? Saca factor común. Muy bien, entonces yo puedo venir y tomar el factor común, ¿verdad que la? ¿Y qué le quedaría entonces? ¿Sí? K1 más K2. Ajá. Y resulta que nosotros inventamos tanto, ¿verdad? Bueno, la gente de ese tiempo, Euclides, inventó tanto, que dijo, ok, este K1 más un K2 le puedo llamar perfectamente un ¿qué? K sub 3. Exacto, un K sub 3. ¿Y qué pasa entonces? Que si un número se puede ver como un A por un K, este número divide ¿a quién? A B más C. Y A B entonces más C. A divide a B más C, que era lo que queríamos demostrar. ¿No les parece muy bonito?